Bien. Bueno, nuevamente, bienvenidos a la tercera parte de la clase. Eh, Aquí estamos indicando entonces de que la función objetivo se forma con todos los envíos entre los nodos correspondientemente, multiplicados por su flete. El ejemplo es, entre el nodo AD, la cantidad enviada se va a denominar X sub AD. Por eso que habíamos indicado que X sub I sub J es la cantidad transportada. Del nodo I al nodo J. Por lo tanto, va a ser vamos a enviar la cantidad X sub A sub D multiplicado por su flete, que es igual a 3. Luego, de A a E multiplicado por su flete, que es 4. De B a D, que es de B a D multiplicado por su flete, que es 7. De B a E multiplicado por su costo unitario, que es 8. De C a D, que es multiplicado por su costo 4. 4 por CD. Y finalmente de C a E, que es X sub C sub E multiplicado por su costo, que es igual a 2. Más, ¿sí?, estos otros. De D a F, de D a F multiplicado por su costo unitario, que es 1. De D a G multiplicado por su costo unitario, que es 3. De E a F multiplicado por su costo unitario, que es 6. Y finalmente de E a G multiplicado por su costo unitario, que es 5. Esto tendríamos que ser un poquitito más cortito, ¿no?, para que entre todo no esté... A ver, ahora entra mejor. Muy bien. Entonces, de esta manera, de la que acabamos de ver, se expresa la función objetivo. Pero tiene que estar esta función objetivo sujeto a los a lo que se va a enviar entre los nodos. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Existen tres tipos de restricciones: de oferta, de demanda y transbordo, las mismas que se analizan a continuación. Todo esto de acá quisiera ponerlo un poquito más arriba porque necesito el gráfico. Entonces esto lo voy a copiar acá. Aquícito. Después del gráfico. Ahí. Ahí está. Y me lo voy a... Esos tipos de restricciones son de oferta, esto de acá. Esto es lo que vamos a ver a continuación acá. Pero quisiera ver el gráfico, ¿no?, porque eso es lo que me importa. No sé si estará grabado todavía aquí, voy a ver si se puede pegar. No, ya no. Esto ya no me permite hacer, entonces voy a ir un poquito más arriba y me voy a copiar este grafiquito. Esto me lo voy a copiar. ¿Dónde? Aquí abajito, para que ustedes puedan observar. Esto es lo de bueno de la pantalla digital, pues que podemos trasladar de un lado al otro, ¿no? Ni en el pizarrón podemos tener estas facilidades que tenemos acá. Entonces vamos a analizar inicialmente, ¿sí?, el comportamiento de las variables, ¿sí?, tanto en los nodos que pasan en los nodos de oferta, en los nodos intermedios y en los nodos destinos. ¿Cuál es el principio que hay que aplicar acá? Es el principio del balance másico. Ese es el concepto. El mismo concepto que se han utilizado en química, etcétera, es el mismo concepto. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, analicemos en el nodo A. Estamos en el nodo A. ¿Qué es lo que está saliendo? Está saliendo X sub A sub D más X sub A sub B. Y eso tiene que igualarse a 40, que es lo que está entrando al nodo. Si quieren ustedes, esto pueden invertir en esta ecuación y pueden indicar 40 que entran va a ser igual a la cantidad que sale X A sub D, X A sub E. Pero solamente lo estamos haciendo de esta manera porque es más bonito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el nodo D? Es más fácil de poder aprender. Estamos en el nodo D. ¿Qué es lo que está entrando? 60. ¿Y qué es lo que está saliendo? X sub BD, X sub BE. Aquí está. En la tercera ecuación, en el nodo C, aquí en el nodo C, está entrando 50.
y están saliendo x sub c sub d y x sub c sub e. La forma de explicar es exactamente la misma. En los nodos de demanda, ¿cuáles son los nodos? Son estos de acá. ¿Cuánto está saliendo? 50. ¿Cuánto está entrando? Está entrando x sub d sub f, x sub e sub f. Eso están entrando acá, a el nodo f. Mientras que en el nodo g, que es el nodo de la demanda, están saliendo 100 unidades. ¿Y qué está entrando? Está entrando x sub d sub g y x sub e sub g. E sub g. Y en los nodos de transbordo, aquí en D, ¿qué es lo que está entrando? ¿Qué es lo que está saliendo? Están entrando X, un poquitito más voy a, o tal vez aquí podría, no se puede hacer, pero podemos reducir un poco esto. Aquí está. Y lo pongo al medio. Y ahora podemos ver. Aquí están los nodos de transbordo. Aquí están los nodos de transbordo. Estos son los nodos de transporte. Son el nodo D y el nodo E. En el nodo E, D y el nodo E. ¿Sí? ¿Qué está entrando? Está entrando X sub A sub D. Está entrando X sub B sub D. Está entrando X sub C sub D. Y nada más. Esos son tres flechas que están entrando, nada más. 1, 2 y 3 flechas. ¿Y qué es lo que está saliendo? Está saliendo X sub DF. X sub DF y está saliendo X sub D sub G. X sub D sub G y hemos formado la ecuación 6. En el nodo E, acá sí que es nodo de transbordo, están entrando X sub A sub E, X sub B sub E y X sub C sub E. Es lo que están entrando aquí. Está X sub A sub E, X sub B sub E y X sub C sub E. ¿Y qué es lo que está saliendo del nodo E? Están saliendo X sub E sub F, X sub E sub G y formamos la séptima ecuación y la última. Entonces ya todas las ecuaciones ya están planteadas. Pero la máquina, si el computador no está programado, el computador, para poder entender los subíndices AD, AC, PD, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ello que vamos a hacer vamos a cambiar el nombre de las variables. A la variable, esto para realizar el cómputo necesario en los computadores, con cualquier programa, con el programa Simplex que les he enviado en una clase anterior, o con este EPLAR que también funciona para eso tienen que investigar un poco, o cualquier programa que bajen del internet para resolver problemas de programación lineal. Sirve. Solamente que, como les decía, los computadores no entienden estos subíndices A sub A sub D. Por lo menos en el mío no entiende. Entonces vamos a redenominar a X sub A sub D con X sub 1, X sub A sub C con X sub 2, X sub B sub D con X sub 3, X sub C sub D con X sub 5, X sub C sub E con X sub 6, X sub D sub F con 7, X sub D sub G con 8, y así sucesivamente para las 11 variables o 10 variables que tenemos en el sistema. ¿Para qué? Para replantear el mismo problema lineal, pero en los términos lineales de la siguiente manera. X sub A sub D era, ¿se acuerdan? Ahora es X1. X2 se han reemplazado las variables para que sea fácil para poder trabajar con el computador. Y en las restricciones estamos haciendo lo mismo. Solamente que en este caso ha quedado un poquito feito esto, ¿no? Se me ha movido esto en el momento de hacer la copia. Créanme, no sé por dónde empezar ya. Ahí colocaremos. Esto es igual a 50. 50, esto es igual a 100. Acá tenemos 0. Y aquí tenemos 0 también. Por supuesto que algunas variables han sufrido alguna modificación, sí, pero todos en su orden. Entonces, fíjense, todos los unos están debajo de los unos, todos los x sub 2 debajo de los correspondientes y así sucesivamente, porque aquí hay que tener un poquito de orden nada más. ¿Sí? Hay que tener un poquito de orden. Inclusive acá está un poquito mal esto. Esto debería estar un poquito más allá para que sea x8 exactamente. No quiere, entonces
A ver, un hito más. Ahí está. Todo tiene que estar en orden, en orden. Aquí, por ejemplo, está Malps, ¿no? Aquí, miren, X9. Entonces tendría que haberlo traído un poco más acá. Ya, todas las variables tienen que estar en la misma columna, pero fíjense cuál es la particularidad de este programa lineal que acabamos de representarlo para poder resolver el problema de transporte. Que todos los coeficientes son unos. O sea, se han dado cuenta, todos los coeficientes son unos. Porque el valor el número va a estar dentro del valor del valor que se obtenga en cada una de las variables. Bien, entonces ese programa sí hay que hacerlo correr utilizando el GB Basic con el programa Simplex o en cualquier otro computador, pero los resultados que van a obtener son estos. El mínimo es igual a 1090 y el programa de envíos es XDF 50, XDG 100, XC 50, XBD 60 y XD 40 y XD 0. El programa que nos da como resultado de la aplicación del Simplex. Y no hay otra manera científica, créanme. ¿Para qué les voy a decir una cosa? Que hay algunos algoritmos que han creado por algunos investigadores, pero que funcionan en algunos casos particulares. Cuando ya se trata de generalizar, ya no funciona. Entonces, la única manera es aplicando programación lineal. Evidentemente, los resultados que hemos obtenido, sí, corresponden a X1, X2, etcétera, pero aquí existe una tablita que hemos visto de cambio de variable. Entonces, si obtenemos X2, va a ser XAC. Si obtenemos X5, va a ser CD y así sucesivamente. Simplemente es un cambio nada más. Entonces, pero en el gráfico, ¿cómo podemos encontrar estos resultados? Les decía, ¿no? XDF, veamos qué es XDF, ¿no? Para darles un ejemplo, para volver, bueno, no importa. XDF es igual a X7. Entonces, como resultado de este problema, salió X7 igual a 50. Pero para nosotros X7 es igual a DF, X sub D sub F, ¿verdad? X sub F sub D sub F. Y reemplazamos la información acá, aquí. Entonces DF es igual a 50, DG, que donde es DG es igual a 100, XCD, CD es igual a 50, XBD es igual a 60, XAD es igual a 40 y XCE es 0. Muy bien, esos son los resultados. Pero eso tiene que ser lógico, además, el resultado existente en la red de transporte. Entran al nodo A40, salen 40 y se van a este punto de transporte que es D. Salen 60 de B y se van 60 a D. Salen 50 de C y van los 50 a D. Fíjense, ninguno va a E, que corresponde a la ciudad del Cabo, ¿no? Todos se van por el canal de Suez. Entonces, y de este nodo se reparten 50 a Moscú y 100 a Taipei. En total, 150, 150 y se ha equilibrado el problema. Bien, ahora veamos otro problemita. Este es el ejemplo 2. Es más interesante, les comento este ejemplito, lo leamos. En términos de miles de toneladas, se debe transportar desde las ciudades fronteras de Bolivia, Yacuiba y Cobija. ¿Cuáles son las ciudades? Aquí están. Yacuiba y Cobija. Cobija es A y Yacuiba es B. Un cereal para abastecer las demandas de las ciudades de Potosí y La Paz. Aquí están Potosí y La Paz. Se ha establecido que sean los almacenes de MAPA en las ciudades de Cochabamba y Oruro, están aquí Cochabamba y Oruro, los puntos intermedios de transbordo para su posterior distribución. Desde la ciudad de Cobija, aquí está Cobija, dice, pueden ingresar 150.000 toneladas de cereal. En términos de miles de unidades, son 150 que están entrando por Cobija. Mientras que desde la ciudad de Yacuiba, sí, van a entrar 200.000 toneladas por año. Aquí está 200.000 toneladas, expresado en miles de toneladas, 200.000 toneladas entran por la ciudad de Yacuiba. Bien. Potosí, que está acá, demanda, dice, 130.000 toneladas, 130.
y La Paz requiere 220 toneladas. En total aquí 150 más 200 son 350, 220 más 150 son 250, de manera que el sistema está equilibrado. Los analistas de EMAPA han establecido todas las alternativas de transporte, pluvial, carretero y fluviales, ¿no? No es pluvial, porque pluvial es de lluvia, ¿no? Este es un error, esto es fluvial, ¿sí? Que va por río. Vamos a... Hay unos pequeños errorcitos por todo lado, ¿no? Bueno, siempre errando se llega al éxito final. Los costos se observan en las flechas de la siguiente figura, dice, aquí está. Aquí está. Estas flechas corresponden a los costos de transporte. Y fíjense, ahora ya no solamente pasan por los puntos intermedios, sino que pueden pasar directamente desde el origen hasta la demanda. ¿Se dan cuenta? Y tienen los costos establecidos en cada una de las flechas. Y fíjense acá cómo se están moviendo las flechas, ¿no? Desde el nodo A puede pasar directamente hasta el nodo F a un costo de 28 unidades monetarias por unidad física. Esta es la configuración de la red, ¿sí? Entonces dice, calcule el programa de transporte de costo mínimo para EMAPA. Aquí está. Me gustará transportar, o sea, todo el gráfico un poquito más abajo. Y eso voy a hacer, pero de manera general hasta aquí. Todo esto. Oh, miren. No me dejó hacer. A ver acá. Y ya, vamos a copiarlo. Donde necesitemos para poder tener una mejor explicación. Aquí está. Aquí está. Vamos a pegar acá. Ah, no, ahí está, pegó. Está muy lento, ¿no? Echarlo por un momentito. Y vamos a interpretar ahora cómo se plantea el problema. El siguiente lo vamos a plantear en el pizarrón, pero dudo que podamos hacer ahora. Entonces, fíjense, igual que en el caso anterior, la función objetivo se tiene que expresar con todas las combinaciones que existan. Por ejemplo, acá de A a E dice que hay una relación, su costo unitario es 25 y la variable es X a E. Desde A a C hay una conexión, hay una flecha y su costo es 8. De A a F, también hay una conexión, su costo unitario 28. Y de esta manera deben expresar ustedes todas las conexiones que existen en la red en la función objetivo. Para explicar en los nodos, inicialmente en el nodo A. Al nodo A están entrando 150 unidades y están saliendo X sub A sub E. Está saliendo X sub A sub C. Está saliendo X sub A sub F. Está saliendo además X sub A sub D. Entonces, para el nodo B, en el nodo B están entrando 200 unidades y están saliendo X sub B sub C, X sub B sub E, X sub B sub D y X sub B sub F, que están expresadas acá. En los nodos de la demanda, acá en los nodos destino, acá, están saliendo acá 130, están entrando X sub A sub E, X sub C sub E, X sub B sub E, X sub D sub E, y en la ecuación cuarta, que es para el nodo F, está saliendo 220 unidades y están entrando X sub C sub F, X sub A sub F, X sub D sub F, X sub B sub F, y es igual a 220. Y para los nodos de transbordo, que son estos que están acá, están entrando X sub A sub C, X sub B sub D, nada más, ¿verdad? Y están saliendo X sub C sub E, X sub C sub F para el nodo C. Y para el nodo D están entrando X sub A sub D, X sub B sub D, y están saliendo X sub D sub E y X sub D sub F. Y aquí están representados esas ecuaciones en el nodo D y en el nodo E.
Por supuesto que como no podemos trabajar con subíndices en el computador, entonces hacemos renombrando a x a sub e, x sub 1, a x sub a sub g, x sub 2, a x sub a sub d, x sub 3, a x a sub f igual a x sub 4, x sub b igual a 5, y sucesivamente hasta la duodécima variable, que es df, que es igual a 12. Entonces ahora rearmamos el problema en términos de programa lineal, como 25 por x sub 1 más 8 por x sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo que se ha cambiado es la variable, ¿sí? X sub a sub f por x sub 1 y así sucesivamente, ¿no? Y lo propio en las ecuaciones de las restricciones, y donde todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, haciendo correr en el GBasic se han obtenido los siguientes resultados. El mínimo de Z 9090, x sub 2 es igual a 150, x sub 6 igual a 130, x sub 7 igual a 70, x sub 10 igual a 150, x sub 12 igual a 70. Entonces, ¿cómo quedaría el programa de transporte que estamos observando? Aquí está, uno más. Se ha desconfigurado, ¿no? Se ha desconfigurado. Este es el que se ha desconfigurado. Este nodo. Me gustaría bajarlo todito, pero no va a querer bajar. Está bajando, pero a un paso de tortuga. Bueno, pero va bajando. Va bajando. Ya, yo creo que ya se ve. Muy bien. Entonces, simplemente esta distorsión nada más. Entonces, estos son los resultados. Miren, x a sub c se envían 150. X sub 6, que es 130. ¿Dónde está 130? Se ha desconfigurado completamente esto de acá. Lo tenemos que... Sí, se ha desconfigurado completamente, ¿no? X sub 10, que es x sub c sub f es igual a 130. X sub 1, 2 es igual a 70, que es de B a D. ¿Y cuál es 130? Es x sub 6. ¿Y qué es x sub 6? Veamos, por favor, vamos a ver acá. X sub 6 es BE. Entonces, BE. Nos está faltando esa partecita, BE. En el texto del libro lo tienen sin mayor problema, solamente que al hacer estos... BD era, ¿no? BD. Esto es... Pero era 70. ¿Y dónde es? No, entonces esto es 130, no es 70, ¿no? No sé, algo pasó acá. Esto es... BD es 130. Esto es igual a 130. 130. Y haremos ahora la contabilización. Vean, entra 150, va a ser 150. Entran 200, de los 200, 130. No, 130 se va aquí al BE, aquí. Mientras que el BD es igual a 70, porque 130 más 70 se han solapado los datos, ese es el problema. Este valor es 70. Y este otro valor de aquí arriba, no estamos viendo, pero este éxito es el valor BD es 130, porque 130 más 70 son 200. De estos 150 se van al nodo F, y del nodo D se van 70 al nodo F, y directamente del nodo B al nodo E pasan las 130 unidades. Miren, estimados estudiantes, con todas las vicisitudes, los problemas que han habido, hemos logrado avanzar bastante. Ustedes tienen una clase enseguida, ¿no? A las 16:30. Hemos hecho un buen avance hoy día. Este ejemplo 3 lo voy a dejar para empezar en la siguiente clase, la siguiente semana, para poder liquidar inicialmente el tema de transporte. Lo voy a resolver eso en el pizarrón. ¿Sí? Lo voy a resolver en el pizarrón para aclarar más dudas.
Y la siguiente clase vamos a estudiar, en la mayoría de la clase, por supuesto, flujo máximo. Vamos a estudiar flujo máximo. Y para esto necesitamos hojitas para que ustedes también vayan haciendo, ¿no? A ver, a punto de concluir la clase de hoy, quiero referirme a lo siguiente, estimadas señoritas y estimados jóvenes. El siguiente jueves ya vamos a estar en el mes de junio y vamos a tener máximo 2 clases más para poder avanzar, de manera que en la siguiente clase no solamente vamos a avanzar flujo máximo, sino que también vamos a estudiar flujo de costo mínimo y posiblemente una tercera más, de tal manera que en una, 2, 3 clases más el semestre ha de concluir porque hay que tomar exámenes. Y ustedes van a entrar en una vorágine de exámenes que no van a saber eh, el día ni la hora en la que van a dar. Y además, de acuerdo al convenio que hicimos a un principio de semestre, les dije de que vamos a ir tomando no solamente los exámenes que correspondan, es decir, el segundo parcial y el examen final, sino que vamos a tomar unos exámenes recuperatorios en los días de clase. Por eso que quiero dejar a partir de la tercera y cuarta semana de junio libres para poder dar exámenes con la primera semana del mes de julio, porque en la segunda semana de junio hay que entregar notas. Estoy aquí presente con el cronograma dice, en realidad ya deberíamos haber dado el segundo parcial. Dice, la segunda instancia tiene que ser del 5 de julio al 8 de julio y entrega de notas el 9 de julio. Por lo tanto, tenemos máximo tenemos 3 clases más, o sea, 3 semanas más que vernos en esta asignatura para luego ya tomar exámenes. Es muy probable que la tercera semana de clases, es decir, avancemos un poquitito más, sí, una mitad de clase y ahí les tengan que tomar un examen. En la cuarta semana les voy a tener que tomar un examen y en la quinta, en el mes de julio, otro examen, porque no veo otra posibilidad. Pero a Dios gracias estamos nomás dentro de un cronograma establecido y de acuerdo a lo que tengo visto, la siguiente clase les he comentado, vamos a ver flujo máximo y flujo de costo mínimo. Y quedarían solamente a ver para una siguiente clase la ruta más corta y el problema del árbol de expansión mínima también. Y luego quedaría pendiente para esta asignatura, que es investigación operativa 1, teoría de juegos. Miren, si se puede, vamos a hacer la teoría de juegos, pero en este momento hay algunas personas que no tienen precisamente muy buenas notas y hay que tratar de colaborar. Hay tantas situaciones que las estoy viviendo en carne propia ahora que realmente doy la razón a muchos jóvenes que han tenido que dejar la asignatura, sus familias se han contagiado, la recuperación cuesta un dineral, una fortuna, es definitivamente así. Tienen que tener mucho cuidado, señoritas y jóvenes, con sus familias, con ustedes, siempre lleven barbijo, utilicen el alcohol y traten de no contagiarse. Por favor, este contagio es tremendo, tremendo. Así que, dicho esto, vamos a concluir la clase un poquitito más antes, no, en la hora establecida. No hemos podido, les di por unos 45 minutos para que puedan almorzar tranquilamente en casa. Espero que lo hayan aprovechado de esta manera. Vamos a concluir la clase hoy. Voy a esperar sus presentes y vayan pensando ya, vayan estudiando para el parcial correspondiente que vamos a dar la subsiguiente semana. ¿Sí? Concluyamos la siguiente semana en lo posible y la subsiguiente semana ya empezamos a dar los exámenes. ¿Alguna pregunta con referencia a nuestro cronograma, señoritas y jóvenes, antes de concluir la clase? Yo creo que no hay ninguna. Todo debe estar claro. Bien, entonces, con las disculpas del caso por el primer hecho de haberles otorgado una horita para que estén en familia,
y con las dificultades que han habido posteriormente, hemos hecho nomás un buen avance. Entonces, muy buenas tardes, por favor, sus correspondientes presente al grupo para fines de control de asistencia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos el siguiente jueves. Muy amables. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Luego, Hasta Inge, luego, ánimo. hasta luego jóvenes, hasta luego, Saludos, ingeniero. hasta luego, Hasta luego, Inge. hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, señorita, hasta luego.